Buenas tardes. El siguiente video va enfocado a responder las dos siguientes preguntas. ¿Cómo los proyectos pueden crear valor para la organización que los dirige? ¿Y qué elementos hacen parte del macro y microentorno de un proyecto? Para dar explicaciones vamos a exponer el siguiente proyecto llamado Solución Fotovoltaica Autónoma. Eh, Vamos a hacer la revisión del contenido que vamos a hablar en este video. Eh, Como primera parte vamos a ver un resumen corto de qué refiere el proyecto. En segunda instancia vamos a revisar cuál es el propósito del proyecto. En siguiente vamos a verificar las dimensiones del proyecto, sus alcances, el ciclo de vida del proyecto, los procesos estructurales del proyecto a nivel macro y de micro el entorno del proyecto. También vamos a hacer unas verificaciones y por último vamos a hablar sobre el entorno del proyecto y la estructura organizacional. Este proyecto fue el año pasado, en el 2024 se hizo una implementación de unas soluciones fotovoltaicas en sitios rurales de Colombia. Esto para dar para mejorar el sistema eléctrico y colocar un tema de almacenamiento eh, autónomo y sostenible para las radiobases de Claro. Vamos a hablar respecto al propósito del proyecto. Este proyecto tiene cuatro principales aspectos. El primero es garantizar el suministro eléctrico 7 por 24 de estas radiobase. Eh, Como ya lo venía diciendo, son a nivel remoto en diferentes departamentos y sitios rurales. Como segunda instancia tenemos otro propósito es sustituir y complementar unas fuentes energéticas contaminantes como el diésel, ¿cierto? Por una solución sostenible, que en este caso serían los paneles solares. Como tercera instancia tenemos una reducción de costo para nuestro cliente respecto al transporte y el consumo de el abastecimiento de los motogeneradores que tienen que trabajar 7 por 24 que anteriormente estaban trabajando en estas radiobases. Y por último tenemos un mejoramiento y, de la cobertura de los sitios rurales con la conectividad prácticamente 7 por 24, 365 días al año. En segunda instancia tenemos las dimensiones del proyecto. Desde el área técnica tenemos un diseño y una instalación de los sistemas fotovoltaicos, de la geografía. Hicimos un estudio de la geografía colombiana para poder llevar los elementos a cada una de las zonas y cada uno de los sitios donde se instalaron. A nivel económico tenemos una inversión significativa por parte de nuestro cliente, ¿sí? Y además un profit aproximado del 30% para la compañía. Y a nivel social tenemos una inclusión digital y de mejora de la conectividad para la comunidad, que en estos casos fueron las más favorecidas. El alcance del proyecto, tenemos cuatro puntos importantes, que fue la instalación de los sistemas fotovoltaicos, que comprende paneles, inversores, baterías y la estructura de cada uno de los mismos. Otro punto, otro alcance del proyecto fue la integración del sistema de energía a las radiobases. Eso se hizo mediante una comunicación, una conmutación del sistema fotovoltaico con el sistema DC de las radiobases. Tenemos otro alcance que fue la capacitación que nosotros tuvimos que dar a los cooperadores de nuestro cliente, que más adelante tenían que hacer mantenimiento a los mismos. Y otro alcance muy importante fue que ofrecimos
ofrecimos un monitoreo remoto y constante de los sistemas. El ciclo de vida del proyecto está en 5 fases. El inicio, que hizo el tema de la prefactibilidad, la evaluación de los sitios, cuáles eran las necesidades de cada uno, porque no todos necesitaban la misma capacidad. Respecto a la planificación, fue un tema de diseño, site survey, temas logísticos, planificación de llegadas de material. En el tema de la ejecución, el ciclo contempló el transporte, la instalación y la puesta en marcha de los sistemas. Tenemos otro que fue el seguimiento y el control de la calidad que se le hizo a los sistemas después de implementados. Y por último tenemos el cierre, que fue el tema documental y tema de pruebas que se le hizo al cliente. Vamos a revisar las dinámicas administrativas. Tenemos 3 puntos para hablarlo, y es la gestión del proyecto ágil y flexible. Esto nos llevó a una adaptación condicional y cambiantes de estas zonas, ya que no todas las zonas tenían la misma forma de llegar a los sitios. En unos casos tuvimos que validar temas de transporte como mulares, transportes marítimos, aéreos. Tenemos otra dinámica, fue la comunicación fluida. Esto se venía llevando respecto a los stakeholders, que son nuestro cliente, los proveedores que nos dieron los sistemas fotovoltaicos, eh, y la comunicación directa con nuestro proveedor, instalador y la comunidad, que en estos casos es muy importante. Por último, tenemos la gestión del riesgo. Principalmente se vio implicado el tema logístico, porque son sitios de difícil acceso y donde hay grupos de al margen de la ley que pues nos requerían pagos de vacunas para poder ingresar. Tuvimos que hacer negociaciones con cada uno de ellos, y además el tema climático, porque pues en estas zonas llueve mucho. Respecto al proceso estructural, tenemos 4 puntos para validarlo, y es la planificación estratégica. Fue una alineación con respecto a las metas que nuestro cliente nos había propuesto. Tenemos la gestión del conocimiento, que era la transferencia de las habilidades al tema, al soporte local que nosotros íbamos a, a entrenar. Tenemos otro que fue el control de calidad. Todo este sistema fotovoltaico pues tiene unas normas, tiene unas normas para poder que haga la mayor recepción de sol. Tiene que ver respecto a unos estándares, y después de eso se tuvieron que hacer pruebas con el cliente. Respecto a la gestión de proveedores, fue una coordinación para la ejecución, el transporte de cada uno de los elementos. El, el macro y el microentorno del proyecto. Respecto al macroentorno, tenemos un tema político, ya que en estas zonas se veía presentando grupos al margen de la ley, y todo el tema político pues nos impacta eh, para el tema de poder llegar a los sitios, y también un tema de licencias ambientales que nuestro cliente debió gestionar con anterioridad. Tenemos un tema económico. Esto varía en el tema del dólar, de cuando se hicieron las validaciones y las compras de cada uno de los paneles y las baterías. Tenemos un tema tecnológico, que fue la disponibilidad de algunos paneles porque se nos dañaron, entonces tuvimos temas inconvenientes por esos aspectos. Y el tema ambiental es respecto al clima de estas zonas, que fue como el Chocó, donde son temas selváticos y temas húmedos que son demasiado agrestes. El microentorno es los proveedores y contratistas. Muchos de ellos no estaban capacitados para hacer la construcción de nuestra solución. Por otro lado tenemos el cliente. Respecto al cliente,
teníamos unos niveles de exigencia que cumplir, unos estándares de calidad y unos requerimientos técnicos que ellos nos exigían para poder hacer la implementación de cada una de las soluciones. Y el tema local, respecto a poder obtener un permiso de cada una de las etnias indígenas donde nosotros íbamos a acceder para poder hacer la implementación. Dos puntos importantes respecto a las injerencias a corto plazo fueron los problemas logísticos y las demoras con los proveedores, y además tuvimos un entorno político, en ese momento era favorable para para la comunidad, porque pues ya anteriormente se habían hecho unas negociaciones, se le habían hecho unos acuerdos con ellos para poder llegar con estas nuevas soluciones al territorio. Para finalizar tenemos el entorno del proyecto y la estructura organizacional. Respecto al entorno, fue un entorno cambiante, que tuvo que ser tuvimos que manejar una estructura flexible, eh, porque tuvimos muchos imprevistos, entonces cosas que ya habíamos presupuestado, tuvimos que hacer un cambio dentro de nuestro proyecto, por ejemplo, en temas de transportes, tuvimos que cambiar varias veces de personal porque no estaban directamente capacitados. Otro entorno fue el entorno local. Esto eh, tuvo una transformación en el empoderamiento de los equipos regionales, claro, ya que llevábamos, era a nivel nacional y teníamos diferentes personas a cargo de los proyectos y tenían que regionalizarse para poder hacer sus dimensionamientos. Y el tema tecnológico tuvo una transformación respecto al soporte especializado que brinda la compañía. El tema de Customer Support es bastante ágil y bueno para el proyecto, entonces el cliente estuvo muy favorable para esto. Muchas gracias.